Simple present, el presente simple. Welcome again, bienvenidos otra vez. El día de hoy aprenderemos acerca del presente simple. ¿Y qué es el presente simple? El presente simple es el tiempo verbal que utilizamos para expresar hábitos, rutinas, actividades diarias, estados permanentes y verdades generales. Por ejemplo, hábitos. I always take a shower in the morning. Yo siempre tomo un baño en la mañana. Rutinas. I wake up at 5 every day. Yo me despierto a las 5 cada día o todos los días. Daily activities. Actividades diarias. I work as a teacher. Yo trabajo como un profesor. Permanent statements. Estados permanentes. Ruth lives in Spain. Ruth vive en España. General truths. Verdades generales. We see the sun every day. Nosotros vemos el sol todos los días. Son oraciones como estas las que utilizamos para denotar el presente simple. Bien amigos, para ver este video han tenido que ver ya nuestros videos anteriores de pronombres y verbo to be. Si no es así, vuelve a los videos anteriores y repasa. Y si ya los viste, síguenos hasta el final del video para que puedas aprender acerca de las estructuras en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas del presente simple. Let's go! Simple present. Affirmative structure. La estructura del presente simple en su forma afirmativa es la siguiente. Subject, que vendría a ser algún sujeto o pronombre, plus verb in its base form, un verbo en su forma base, y más un complemento, plus complement. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres, los cuales también podrían ser reemplazados por algún nombre. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ahora un verbo en su forma base. Por ejemplo, read, leer. Y agregamos un complemento. A newspaper, un periódico. Y aquí ya tenemos una oración estructurada en el presente simple, afirmativo. I read a newspaper. Yo leo un periódico. Otro verbo para el pronombre you. Work. Trabajar. Podemos complementar con hard. Duro o fuerte. Lo que decimos, you work hard. Tú trabajas fuerte. Y para el siguiente pronombre, el verbo work. Pero aquí hay un detalle, que a diferencia del anterior ejemplo, en este el verbo work acompaña al pronombre he, que es una tercera persona. Y según las reglas que posteriormente mencionaremos, el verbo para tercera persona cambia. En este caso, le agregamos la letra S al final y decimos works, lo que sigue significando trabajar. Agregamos el complemento hard y decimos he works hard. He works hard. Él trabaja duro o fuerte. Aquí otro ejemplo para el pronombre she. Utilizaremos el verbo go. Según las reglas
Para este verbo que acompaña a un pronombre de tercera persona se le agrega es al final y se dice goes. Agregaremos el complemento to the park y entonces decimos she goes to the park. She goes to the park. Ella va al parque. Y en este otro ejemplo, para el pronombre it, que también es tercera persona, utilizaremos el verbo cry, llorar. A diferencia de los anteriores verbos, en este verbo cry suprimiremos la última letra, y, y agregaremos ies, yes, y decimos cries, agregándole el complemento a lot. Y decimos it cries a lot. It cries a lot. Esto llora demasiado o esto llora mucho. Recuerden que estos cambios solo suceden en los pronombres de tercera persona en su forma singular. Ahora para el siguiente pronombre, we, utilizaremos el verbo play. Como recordamos, we es primera persona en plural. Aquí no cambia el verbo. Agregamos el componente y decimos we play in the park. Nosotros jugamos en el parque. Ahora el siguiente pronombre, you, que es segunda persona, pero en su forma plural. Entonces no hacemos ningún cambio. Utilizaremos el verbo go y un complemento. Y decimos, you go to the supermarket. Ustedes van al supermercado. Ahora el siguiente y último pronombre, they, que también es tercera persona, pero en su forma plural, por lo cual no influye el cambio de los verbos. Utilizaremos el verbo drive y un complemento, y el complemento carefully. Y decimos, they drive carefully. Ellos manejan o ellos conducen cuidadosamente. Ahora se preguntarán ustedes, ¿y por qué el cambio de los verbos solo para estos pronombres? La respuesta obedece a 3 reglas. Veamos, let's see. Como primera regla, as a first rule, added letter S at the end of the verb that follows the subject or pronoun in the singular third person, he, she, and it. Agrega la letra S al final del verbo que sigue al sujeto o pronombre en la tercera persona singular. Él, ella y esto. Por ejemplo, tenemos los verbos work, trabajar, wear, usar y play, jugar, los cuales están en su forma base. La regla dice que si estos verbos siguen a un pronombre en tercera persona, he o Carlos, por ejemplo, entonces debemos agregar la letra S al final del verbo y decimos works. De igual manera, si al siguiente verbo le acompaña un pronombre en tercera persona singular, por ejemplo, she o Mary, entonces también debemos de agregar la letra S al final. Entonces decimos wears. Lo mismo con el siguiente verbo, play. Si le sigue o es conjugado por un pronombre de la tercera persona singular, por ejemplo, it, entonces le agregamos la letra S al final y decimos plays. Aquí un punto muy importante. Recuerden que esta regla es muy general. Se aplica a la mayoría de los verbos, pero no a todos los verbos. Aquí tenemos otra regla un tanto más específica, que dice, but if the verb ends with S, SH, O, X, CH, or C, added ES.
Esto quiere decir, pero si es que el verbo termina con la letra S, SH, O, X, CH o Z, tenemos que agregar las letras ES al final. Por ejemplo, tenemos el verbo kiss, besar, que termina en S. Si este verbo acompaña a un pronombre de la tercera persona singular, entonces por regla agregamos ES al final y decimos kisses. He o Carlos kisses. Él o Carlos besa. Aquí otro verbo, wash, que termina con las letras S y H. Si es que, al igual que el anterior ejemplo, acompaña a un pronombre de la tercera persona singular, en este ejemplo, she or Mary, entonces por regla tenemos que agregarle las letras E y S al final y decimos washes. She or Mary washes. Ella o María lava. Ahora otro ejemplo con la siguiente letra, O. Aquí tenemos el verbo go, que termina con letra O. De igual manera, si acompaña a un pronombre de tercera persona singular, en este caso it, también le agregamos la terminación ES al final y decimos it goes. Esto va. It goes. Ahora otro ejemplo, fix, reparar. Como pueden observar, este verbo termina en X. Y de igual manera, por regla, si es que acompaña a un pronombre de la tercera persona singular, en este caso, he o Carlos, le agregamos la terminación ES y decimos fixes. He o Carlos fixes. Él o Carlos repara. Aquí otro verbo, watch, mirar. De igual manera, si acompaña a un pronombre de la forma singular en tercera persona, le agregamos la terminación ES y decimos watches. She or Mary watches. Ella o María mira. Siguiente ejemplo tenemos el verbo buzz, zumbar. Buzz, zumbar. De igual manera, si este verbo acompaña a un pronombre de la tercera persona en su forma singular, entonces le agregamos también la terminación ES y decimos buses, it buses. Esto o eso zumba. Tercera regla. If the verb ends with Y and it preceded by consonant, the late letter Y and added IES. Si es que el verbo termina con la letra Y y este es precedido por un consonante, suprime la letra y agrega IES. IES. Por ejemplo, aquí tenemos los verbos study, que termina con la letra Y, que le precede la letra D, una consonante. También tenemos el verbo cry, llorar, que termina en y le precede la letra R, consonante. También tenemos el verbo fly, que termina en y le precede la consonante L. Obedeciendo a la regla, si es que estos verbos siguen a un pronombre de la tercera persona singular, por ejemplo, he o Carlos, entonces suprimimos la última letra y la reemplazamos por IES y decimos studies. He studies. He studies. Él estudia. Lo mismo hacemos con el siguiente verbo, cry, llorar. Si es que le sigue a un pronombre de la tercera persona singular, en este caso she o Mary, entonces suprimimos la letra Y del verbo y la reemplazamos por IES y decimos cries. She cries. Ella llora.
Lo mismo con el verbo fly, volar. Si es que le sigue a un pronombre de la tercera persona singular, en este caso it, entonces suprimimos la letra y la reemplazamos por yes. Flies, it flies. Esto vuela. Aquí un pequeño ejemplo para los que aún no tienen claro el uso de esta última regla. Por ejemplo, tenemos el verbo play, jugar, que también termina en la letra y, pero sin embargo, a este le precede una vocal. A. Si es que este verbo le sigue a un pronombre de la tercera persona en singular, por ejemplo, he, él, a este verbo no le aplica esta última regla, ya que antes de la y está la vocal a. Entonces aquí aplicamos la primera regla y solo agregamos la letra s al final. Plays. Y decimos he plays. Él juega. Hasta aquí creo que tenemos muy claro la función de las tres reglas. Ahora pasemos a la estructura de la forma negativa del presente simple. Al igual que la forma afirmativa, iniciamos con un sujeto o pronombre y agregamos el auxiliar do en su forma negativa, don't y doesn't, según corresponda. Luego agregamos el verbo en su forma base y más el complemento. Antes de los ejemplos, aclaremos un poco más acerca del auxiliar do, que también se le conoce como el verbo do, hacer. Entonces decimos que la palabra do tiene doble función, como verbo y auxiliar. Como verbo, al igual que cualquier verbo, se puede conjugar con cualquiera de los pronombres o sujetos. Y como auxiliar, como su propio nombre lo dice, ayuda a conjugar al verbo principal, el cual utilizamos en oraciones negativas e interrogativas, y en afirmativas solo en respuestas cortas. Todos esos usos del auxiliar do y das los veremos en un próximo video. Por ahora concentrémonos en el presente simple. Para utilizarlo como auxiliar negativo debemos de agregarle la negación not. Y como a cualquier verbo para su uso en terceras personas le agregamos la terminación es, does, y la negación not, does not. De tal manera que ahora podemos hacer sus respectivas contracciones. Para do not utilizamos la contracción don't y para does not utilizamos la contracción doesn't. Ahora sí, empecemos con los ejemplos. Por ejemplo, I read a newspaper. Yo leo un periódico. ¿Y cómo hacemos para expresar esta oración en forma negativa? Lo único que tenemos que hacer es agregar uno de estos auxiliares negativos. ¿Cuál le corresponde? Muy bien, don't. ¿Y por qué don't y no doesn't? Muy bien, porque doesn't solo va acompañando a los pronombres en tercera persona singular. Y el pronombre I es primera persona singular. Entonces le corresponde el auxiliar negativo don't. Y decimos, I don't read a newspaper. Yo no leo un periódico. Siguiente ejemplo, you work hard. Tú trabajas duro o fuerte. ¿Qué auxiliar negativo le corresponde aquí? Muy bien, el auxiliar don't. Y ya sabemos el por qué. Entonces decimos, you don't work hard. Tú no trabajas duro. Tú no trabajas fuerte. Ahora con el siguiente pronombre, he works hard. Él trabaja duro. Para convertir esta oración a su forma negativa, el verbo work regresa a su forma normal y el cambio recae en el auxiliar doesn't. Entonces decimos he doesn't work hard. Él no trabaja duro. Lo mismo sucede con el siguiente pronombre. She goes to the park.
Ella va al parque. Al igual que en el anterior, aquí también el verbo retorna a su forma normal y el cambio recae en el auxiliar, doesn't. Y decimos, she doesn't go to the park. Ella no va al parque. Aquí otro ejemplo con el pronombre it. It cries a lot. Esto llora demasiado. Para convertirlo a negativo, aquí también el verbo cries retorna a su forma normal, cry, y el cambio lo sufre el auxiliar, doesn't. Y decimos, it doesn't cry a lot. Esto no llora demasiado. Tengan en cuenta que estos cambios solo ocurren en las terceras personas, he, she and it. Ahora continuemos con los pronombres en plural. Por ejemplo, we play in the park. Nosotros jugamos en el parque. Para convertirlo a su forma negativa, solo agregamos el auxiliar negativo don't. Y decimos, we don't play in the park. Nosotros no jugamos en el parque. Siguiente ejemplo, you go to the supermarket. Ustedes van al supermercado. Y en su forma negativa, you don't go to the supermarket. Ustedes no van al supermercado. Siguiente ejemplo, they drive carefully. Ellos manejan cuidadosamente. Y en su forma negativa, they don't drive carefully. Ellos no manejan cuidadosamente. Hasta aquí creo que está bastante claro el tiempo presente simple en su forma negativa. Continuemos con la forma interrogativa. Su estructura, interrogative structure. La estructura es colocar el auxiliar do o does según corresponda al inicio, seguido del sujeto o pronombre, luego el verbo en su forma base, más un complemento y al final el signo de interrogación. Ojo, solo al final. Aquí ejemplo de una oración en su forma afirmativa. I read a newspaper. Yo leo un periódico. Y para convertirlo a interrogativo nos guiamos de la estructura. Agregamos el auxiliar do que le corresponde al pronombre I y al final el signo de interrogación. Y preguntamos, ¿do I read a newspaper? ¿Leo yo un periódico? Siguiente ejemplo, ¿do you work hard? ¿Trabajas tú duro? Ahora con el pronombre de tercera persona singular, he. Does he work hard? ¿Trabaja él duro? Como podemos ver, el verbo principal, work, no tiene la letra S al final. Este cambio no sucede en el verbo principal, work, ya que el cambio lo sufre el auxiliar. Es por eso que utilizamos el auxiliar does con el pronombre he y decimos, does he work hard? Ahora con el siguiente pronombre, de igual manera, does she go to the park? ¿Va ella al parque? Al igual que el verbo anterior, el verbo go no sufre el cambio. El cambio recae en el auxiliar, does. Does she go to the park? Does she go to the park? ¿Va ella al parque? Siguiente ejemplo con el pronombre it. Does it cry a lot? ¿Llora esto demasiado? De igual manera que en los anteriores, el verbo principal cry no sufre el cambio. Este cambio recae en su auxiliar, does. Does it cry a lot? Ahora los siguientes ejemplos con los pronombres plurales. Do we play in the park? Do we play in the park? ¿Jugamos nosotros en el parque? Siguiente. Do you go to the supermarket? Do you go to the supermarket? ¿Van ustedes al supermercado?
Do they drive carefully? Do they drive carefully? ¿Manejan ellos cuidadosamente? Ahora practiquemos. Let's practice. En su forma afirmativa. Repitan después de mí. Repeat after me. I leave home early. Yo salgo de casa temprano. You work at home. You work at home. Tú trabajas en casa. He speaks English. He speaks English. Él habla inglés. She watches English movies. She watches English movies. Ella mira películas inglesas. Eat dry. Si bien este verbo significa secar, es incorrecto conjugarlo con un pronombre de tercera persona singular. Lo correcto es dries. Muy bien. It dries clothes. Esto seca la ropa. Ojo en esta oración. Saliéndonos un poco del tema, seguramente algunos me preguntarán, ¿por qué no utilizamos el artículo da antes de la palabra clothes? Si tienes esa duda, regresa a nuestro video de los artículos definidos e indefinidos. Ahora regresemos al tema. Siguiente ejemplo. We work on Sunday. We work on Sunday. Nosotros trabajamos el domingo. Siguiente ejemplo. You try to learn English. You try to learn English. Ustedes intentan aprender inglés o ustedes tratan de aprender inglés. They watch English videos. They watch English videos. Ellos miran videos en inglés. Ahora, ¿cómo hacemos para expresar estas oraciones en su forma negativa? Muy bien, agregamos el auxiliar negativo don't entre el pronombre y el verbo principal y decimos I don't leave home early. I don't leave home early. Yo no salgo de casa temprano. En el siguiente, you don't work at home. You don't work at home. Tú no trabajas en casa. Siguiente, agregamos el auxiliar negativo doesn't y eliminamos la letra S del final del verbo principal. Y decimos, he doesn't speak English. He doesn't speak English. Él no habla inglés. En el siguiente, igual, agregamos el auxiliar negativo doesn't y eliminamos la terminación ES del verbo principal. Y decimos, she doesn't watch English movies. She doesn't watch English movies. Ella no mira películas inglesas. She doesn't watch English movies. En el siguiente ejemplo, igual, agregamos el auxiliar negativo doesn't y volvemos el verbo a su forma principal. Y decimos, it doesn't dry clothes. It doesn't dry clothes. Esto no seca la ropa. Siguiente ejemplo, agregamos el auxiliar negativo don't entre el pronombre y el verbo principal. We don't work on Sunday. We don't work on Sunday. Nosotros no trabajamos el domingo. Siguiente ejemplo. You don't try to learn English. You don't try
to learn English. Ustedes no intentan aprender inglés. Siguiente ejemplo. They don't watch English videos. They don't watch English videos. Ellos no miran videos en inglés. Listo, ya tenemos las oraciones en su forma negativa. Ahora los convertiremos a su forma interrogativa. ¿Cuál es la estructura? Muy bien, colocamos el auxiliar do sin negación antes del pronombre y colocamos el signo de interrogación al final y decimos, ¿Do I leave home early? ¿Do I leave home early? ¿Salgo yo temprano de casa? Para el siguiente ejemplo, de la misma manera. Do you work at home? Do you work at home? ¿Trabajas tú en casa? De igual manera, para el siguiente ejemplo, sin modificar el auxiliar para el uso con tercera persona en singular. Y decimos, Does he speak English? Does he speak English? ¿Habla él inglés? Siguiente ejemplo. Does she watch English movies? Does she watch English movies? ¿Mira ella películas inglesas? Siguiente ejemplo. Does it dry clothes? Does it dry clothes? ¿Seca esto la ropa? Siguiente ejemplo. Do we work on Sunday? Do we work on Sunday? ¿Trabajamos nosotros el domingo? Siguiente ejemplo. Do you try to learn English? Do you try to learn English? ¿Intentan ustedes aprender inglés? Siguiente ejemplo. Do they watch English videos? Do they watch English videos? ¿Miran ellos videos en inglés? Bien amigos, gracias por ver este video. Thanks to watch this video. Espero que hayan aprendido bastante en la lección del día de hoy. No olviden compartir este video con sus amigos. See you the next lesson.